Qué gusto saludarles un día más, continuar con nuestro estudio, nuestra reflexión de la palabra y seguir como siempre aprendiendo de lo que el Señor tiene para enseñarnos a través de su palabra. Estamos viendo la historia del encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. En este proceso de ir conociendo la manera en cómo Jesús va llevando su vida, su ministerio, a través de la historia del tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Estamos en Juan capítulo 4 y a partir del versículo 10 hoy día para ver algo bien interesante de esta conversación entre Jesús y esta mujer samaritana. Evangelio según San Juan capítulo 4 versículo 10 dice la palabra del Señor así. Dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Recuerdan que el día de ayer vimos que la mujer le dice: ¿cómo tú eres judío? Yo soy samaritana. ¿Cómo puede ser que tú me pidas de beber? El texto y la traducción original da un significado diferente en cuanto al hecho de que los judíos y los samaritanos no solamente no se hablaban o se trataban, pero en cuanto a negocios y a tener conversaciones de tipo de compra y venta, ellos sí hacían tratos entre ellos. Es decir, había un comercio entre los samaritanos y los judíos. El término más tiene que ver en que no beben de la misma copa. Es decir, no compartirían una bebida o el agua desde el mismo recipiente. Y eso es a lo que se está refiriendo, porque él le pide beber y tiene el cántaro. Entonces ella va a sacar agua para ella, y Jesús va a tener que beber del mismo cántaro que ella lleva, que ella ha usado. Entonces a ella le sorprende esto. Y entonces surge esta respuesta de Jesús: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber. Dos cosas muy importantes que Jesús le dice: deberías entender y saber y conocer esto primero. Y tal como se lo dice a la mujer samaritana, yo creo que en nuestros días, en la misma manera, el Señor nos haría la misma recomendación. Hay cosas que debes entender. El asunto del pozo de Jacob y de que ella era samaritana y él es judío tiene un trasfondo espiritual sobre el lugar de adoración y el Dios al que adoraban, que era el mismo para los samaritanos y el mismo para los judíos. Es el mismo Dios. Sus ancestros eran los mismos, solamente que los samaritanos no eran raza pura según los judíos, porque eran judíos que se habían mezclado con gente que habían quedado como esclavos o que quedaron en las tierras que ellos conquistaron, enemigos del pueblo de Israel que quedaron asentados. Les permitieron los israelitas quedarse en las tierras donde estaban y no los mataron o no los echaron de ahí. Les permitieron quedarse ahí, y con ellos los judíos se juntaron, algunos con ellos, y dieron esta nueva mezcla que eran los samaritanos, judíos mezclados con otros que no eran judíos. Entonces la pureza de la raza judía se había visto de alguna manera comprometida. Entonces los judíos los veían mal por esa mezcla que implicaba, y aunque adoraban al mismo Dios, ellos no querían compartir con ellos esa espiritualidad, esa búsqueda de Dios y esa entrega a Dios de la misma manera. Entonces había esa rivalidad, y por eso más adelante vamos a ver cuando ellos hablan de dónde van a adorar. Pero básicamente era la razón de la rivalidad que había entre samaritanos y judíos. Entonces Jesús le dice: más allá de lo que acaba de sacar a relucir entre samaritanos y judíos, está el hecho de que no has entendido estas dos cosas. El don de Dios, la gracia de Dios, el regalo de Dios, y quién es el que te está hablando, el que te dice dame de beber. Porque es importante aún en nuestros días entender bien esto. Sabe que a veces en las iglesias encontramos mucha gente que no ha entendido el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? El regalo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese es el regalo. El don es el amor de Dios tan grande para dar a la humanidad lo más grande, y el regalo en sí es Jesucristo, su Hijo. Entonces cuando Jesús le está diciendo:
Si tú conocieras el don de Dios, o sea, el amor tan grande de Dios, el regalo tan grande que Dios en su misericordia y en su plan ha hecho, tu concepto y tu razón de religiosidad y espiritualidad cambiaría. ¿Y por qué digo que es importante en nuestros días también? Porque no hemos entendido el amor de Dios. Y por esa misma razón hay tanta división entre nosotros, tanto mensaje de condenación, tanto juicio y crítica, no solo del cristiano hacia los de afuera, con un mensaje de pecado, de infierno, de destrucción, de miedo, de temor, porque no hemos entendido el don de Dios. Y entre nosotros como cristianos, ni siquiera nosotros lo hemos entendido, porque no hay ese amor, esa unidad, esa búsqueda juntos, ese concepto de ser todos un solo pueblo, de ser una iglesia. Sino que siempre estamos en pugna discutiendo, diciendo que ellos son así, nosotros acá, ellos están mal, nosotros bien. Siempre en eso. ¿Dónde está la oración de Jesús a su Padre? Señor, que sean uno, como tú y yo, para que al mostrar el amor entre ellos, demuestren el amor como es entre el Padre y el Hijo. Pero esa oración, esa petición de Jesús ha quedado atrás. No es parte de lo que manejamos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el don de Dios. Y por eso es importante que, al igual que la mujer samaritana en su momento, también nosotros ahora pongamos como prioridad de esa relación con Dios el entender cuál es su amor y su regalo. Y la segunda cosa que debemos entender es quién es el que te dice. Es decir, ¿a quién servimos? ¿A quién seguimos? ¿A quién obedecemos? El conocer a Jesús es tan importante. Por eso el estudio que estamos haciendo de la vida de Jesús en orden cronológico es tan importante, porque necesitamos entender quién y conocer quién es realmente Jesús, el regalo de Dios, para conocer la manera en que Él ve las cosas, cómo Él te ve a ti, me ve a mí, cómo Él ve a su Padre, cómo Él ve la iglesia, cómo Él ve a la gente que no le conoce. Desde su perspectiva, si conociéramos quién es Jesús, cambiaríamos nuestra manera de ser y de ver. Y entonces ya no andaríamos tratando de defender nuestra religiosidad o nuestra espiritualidad desde nuestro punto de vista, tratando de decir, no, nosotros tenemos la razón. Como en este caso la mujer, es que yo soy samaritano, tú eres judío, y yo sé de lo que estoy hablando. ¿Cómo es que te atreves a hacer esto? No entraríamos en esa pugna de tratar de defender la sana doctrina o la senda antigua o la iglesia verdadera, porque entenderíamos que Él es la razón de todo, el centro de todo, y en Él está basada nuestra enseñanza, que Él es nuestra guía, que Él es nuestro buen pastor, que Él es el Señor, que Él es la cabeza de la iglesia. Y conociéndole a Él, entonces nuestras acciones como iglesia serían diferentes. Pero como no lo conocemos bien, es necesario volver a entender y conocer el don de Dios y quién es Jesús. Las dos cosas que Jesús le pide a esta mujer tener en cuenta, conocer, porque entonces dice que entendería, termina el versículo de él diciendo, entonces tú le pedirías y Él te daría agua viva. Cuando entendemos quién es el Señor y cuál es el don de Dios, entonces sabemos a quién ir a buscar respuestas, a quién ir a pedirle lo que necesitamos. No una saciedad pasajera, porque el agua que la mujer iba a sacar del pozo, como Jesús se lo dice más adelante, iba a saciar su sed en ese momento, pero volvería a tener sed. Pero el agua de que Jesús le está hablando, que si ella conociera el don de Dios y quién es Él, entonces ella sería la que pediría, porque entendería entonces que lo que recibiría es lo que realmente siempre ha estado buscando.
La gente anda por el mundo, encuentras muchas personas diciendo, estoy buscando mi identidad, queriendo conocer quién soy, queriendo descubrir la verdadera espiritualidad. Entonces van y buscan en diferentes religiones, sectas, grupos, en diferentes culturas, dioses distintos. Hay muchos programas en televisión de reportajes sobre la mucha cantidad de religiones y sus seguidores. Y hay gente tratando de investigar si quizás tal vez ellos tienen algo de razón, o los de acá, o los del Asia, o los de Europa, o los de África, o los de las islas caribeñas. ¿Quién maneja el verdadero conocimiento espiritual de la humanidad? Y en esa búsqueda cada uno se pierde o se mete en cosas hasta desconocidas y cosas aún diabólicas o satánicas por una búsqueda de un Dios, cuando lo tienes ahí. Y el conocerlo es la clave para entonces poder llegar donde Él y decirle: Señor, a ti clamo. Tú tienes la respuesta, tú eres la razón, tú eres el Dios verdadero. Porque cuando lo conoces, entonces entiendes que todo lo demás es falso. Hablábamos en algún video anterior, la mejor manera de conocer quién es el Dios verdadero es conociendo al Dios verdadero. No investigando todas las sectas y religiones para descubrir, no, este es falso, no es conocer lo falso lo que nos hace ver cuál es la verdad, sino conocer al verdadero nos permite reconocer lo falso. Recuerda que pusimos de ejemplo el billete de dólar cuando entró a Ecuador, que en los bancos le enseñaban a las personas a conocer bien el billete verdadero, no los rasgos de cuáles eran falsos, la tinta, el papel, que no tenía esto. No importaba cómo era el falso, ni qué material era, ni cómo lucía. El falso no era importante. A todo el mundo se le enseñaba cómo lucía el verdadero. Entonces, cuando tú sabías bien distinguir el verdadero, el falso caía por sí solo. Es igual acá. No se trata de ir buscando todas las religiones para entonces descubrir cuál es la verdadera y saber cuál es falsa y cuál no. Se trata de conocer al verdadero Dios, al único. Y conociéndolo a Él, todo lo demás cae por su propio peso. No hay otro Dios. Cualquier otra idea, cualquier otra secta, grupo, cualquier otra liturgia o manifestación religiosa o tipo de culto caerá por su propio peso ante la luz de la verdad del único Dios real y verdadero. Por eso es importante conocer, aún nosotros, claramente cuál es el don de Dios y quién es el que tiene el agua viva. Conocer a Jesucristo. Estas dos cosas nos permitirán llegar a una clara distinción de a quién estamos sirviendo, de a quién estamos siguiendo, y de tener clara nuestra relación espiritual con nuestro Dios. Y avanza un versículo más. Dijo en versículo 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Esta mujer lanza una última frase para con Jesús y le dice: mira, hay dos problemas que tú tienes. Nunca escuchó bien lo que Jesús le estaba diciendo. Ella vuelve a su concepto del agua que está en el pozo y le dice: Señor, tú tienes dos problemas. Una, no tienes con qué sacarla. Si no tienes un cántaro, ni la soga para bajarlo, y el pozo es profundo. Así que, ¿cómo resuelves eso? Y sabe que en nuestros días tratamos de darle a la gente soluciones humanas en su búsqueda divina. Como les decía el día de ayer, a veces tratamos de proveerles ciertas salidas de justicia social, de misericordia, de bondad, de ayuda a los huérfanos, a los pobres, a los necesitados, de construir casas, de limpiar asuntos cerca de sus viviendas, de ayudarles con canastas y todo. ¿Es malo? No.
¿Podemos llevar esas prácticas? Sí. Siempre y cuando no hagamos de esas prácticas la razón por la cual pensamos que estamos sirviendo y agradando a Dios. Eso quiero que quede claro. Yo no estoy hablando de ninguna manera que eso no debemos hacer, o la iglesia no debe entrar en eso. Al contrario. Si una iglesia tiene áreas de justicia social, de ayuda a los huérfanos, a los pobres, a las viudas, a los homeless, a dar canastas de comida, todo eso, todo lo que sea en beneficio de la sociedad, de la gente pobre, los necesitados, está bien. Pero no puede ser la razón de hacer iglesia. Porque para eso no nos constituyó el Señor. Entonces, cuando conocemos el don de Dios y quién es Jesús, entendemos lo que es ser iglesia. Y este tipo de cosas que las iglesias hacen o hacemos, vienen a ser solamente herramientas para cumplir con el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia siempre será mostrar el don de Dios y a Jesucristo como Salvador, para volver a reunir esa confianza, esa cercanía del hombre con Dios, esa reconciliación que Dios quiere a través de Jesucristo. Esa es la razón de la iglesia. No podemos cambiar. Siempre la razón de la iglesia será esa. Si usamos cualquier otra herramienta, la música, conferencias, taller, cualquier otra cosa, que el local bonito, qué sé yo, poner canchas de fútbol, hacer deportes, lo que quiera que uses, nunca podrá ser la prioridad de la iglesia ante su verdadera razón de ser. Siempre serán herramientas que podemos usarlas, pero nunca ocuparán el lugar de la razón por la que estamos aquí. Así que los impedimentos que esta mujer se pone, y que a veces en nuestros días los solucionamos presentando opciones, la iglesia no está para presentar opciones de salvación, porque solamente hay una. El único camino es Jesucristo. La única forma de llegar al Padre es Él. El único que salva, el único que murió por nosotros es Él. El único evangelio comprende la vida y el sacrificio de Jesús. Así que no hay otras opciones para hacer cosas buenas obras, y de esa manera ganarnos en alguna manera el cielo. Es por gracia, no por obras. Las obras son la gracia recibida traducida en acción. Ya cuando has recibido esa gracia, cuando vives en ese amor, cuando conoces quién es Él, entonces las obras vienen. Las buenas obras surgen de un corazón que ha recibido esa gracia infinita. Permítame orar. Señor, gracias por tu palabra, y gracias por permitirnos tener acceso a este relato de tu encuentro con la mujer samaritana, y a veces entender de alguna manera más profundamente, Señor, de qué tú estás hablando, cuando aún en nuestros días nos hemos metido en tantas ideas, conocimiento, mezcla de culturas, Señor, y de alguna manera hemos diluido el mensaje del Evangelio, que nunca ha cambiado. Señor, es necesario que volvamos, recordemos y tengamos bien claro, conociendo específicamente cuál es el don de Dios, tu amor, tu misericordia, tu bondad, y quién es el que tiene el agua viva, quién es Jesucristo, quién es el centro de la iglesia, quién es la cabeza de la iglesia, quién es la razón por la que estamos aquí. Señor, ayúdanos a volver a aprender o tener claro los conceptos básicos de quienes somos como hijos tuyos, y de quienes somos y actuamos como iglesia. Yo bendigo a cada hijo e hija tuya que está mirando en esta tarde, esta noche. Señor, bendice sus vidas, y que tu Espíritu Santo guíe, Señor, nuestros pasos, y nos muestre, Señor, qué debemos hacer en cuanto al plan que tienes para cada uno de nosotros, Señor, para poder llevar tu palabra y extender tu reino en esta tierra. Ayúdanos a hacer, Señor, y demostrar ese amor tuyo, esa gracia, esa misericordia, esa bondad, llevar ese evangelio real y tan necesario en nuestros días. Señor, gracias por todo lo que haces y lo que harás, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Les mando un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita y de este su servidor, el pastor Jonathan Prado, desde la ciudad de Corona, en California.
No se olviden, les invito a suscribirse gratis en nuestro canal de YouTube. Entre a YouTube y busca el canal Jonathan Prado con TH. Y ahí hay más de 240 videos que pueden mirar, edificar para sus vidas y compartir con otros. Un saludo a cada uno de ustedes y por interno estaré contestando sus preguntas, sus inquietudes, peticiones de oración y también sus saludos. Que Dios los bendiga. Saludos, Javier. Qué gusto verte tantos años. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Bendiciones.